Saludos, mi nombre es Luz Adriana García López. Les voy a presentar mi proyecto de ciencia de datos, una mirada cuantitativa y cualitativa de la violencia basada en género en la ciudad de Medellín desde el año 2013 hasta el año 2022. La violencia de género se refiere a las relaciones de desigualdad entre hombres, mujeres o personas de diferente identidad sexual. Coincide con hechos de violencia entre los unos y los otros, existiendo una lógica de poder del agresor hacia la víctima. En busca de prevención y mitigación de este tipo de violencia en la ciudad de Medellín, a través de la Secretaría de Mujeres, se han propuesto diferentes estrategias. Entre ellas está atención psicojurídica, defensa técnica y con enfoque de género, entre otras. La base de datos seleccionada es una base de datos de víctimas de violencia de género en la ciudad de Medellín. Es una base de datos alimentada por los casos que se reportan al CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, a través de las diferentes entidades hospitalarias y comisarías de familia a donde llegan las víctimas a reportar sus casos. Esta base de datos se encuentra en el portal de datos abiertos de la Alcaldía de Medellín. Inicialmente, cuando descargué la base de datos, era pues como un archivo de Excel con 118 variables, entre variables numéricas, variables de texto y algunas variables booleanas. Posteriormente, pues al revisar la base de datos se hizo una limpieza y se le seleccionó pues como las que eran propias para hacer pues como dar respuesta a las preguntas que surgieron pues como de la temática. Del análisis de la base de datos surgieron varias preguntas. Inicialmente surgieron como 6 preguntas en la investigación, pero ya después, para realizar pues como las gráficas y las métricas, se seleccionaron 4. La primera fue la siguiente: en una cultura mayormente machista como es la antioqueña, los hombres también son víctimas de la violencia basada en género. ¿Cuál es la proporción de las víctimas del sexo masculino en relación con las mujeres entre los años 2013 y 2022 en la ciudad de Medellín? Bueno, si bien la violencia basada en género normalmente está asociada a que el agresor es hombre y la víctima es mujer, en esta base de datos podemos corroborar que existen víctimas hombre en ese sentido, ¿cierto? Obviamente, como lo muestra la gráfica, las víctimas hombres son menor cantidad. Tenemos entre los años 2013 y 2022 66.313 mujeres, en cambio, víctimas hombres tenemos 15.710. La pregunta número 2 fue la siguiente: durante el confinamiento en el 2020, consecuencia de la pandemia por COVID-19, la violencia basada en género aumentó de manera significativa en la ciudad de Medellín. Se pensaría que en el 2020, que estuvimos confinados y estuvimos encerrados en nuestra casa, la violencia de género aumentaría, pero como muestra la gráfica, el año 2019 fue uno de los años con más número de víctimas por encima del año 2020. Inclusive el año 2022 es como el que repunta pues como en la gráfica y el que tiene mayor número de víctimas. La pregunta 3 es la siguiente: ¿cuáles son las comunas que más reportan violencia basada en género en la ciudad de Medellín desde el 2013 hasta el 2022? Para responder a esta pregunta, utilicé las variables comuna y víctimas de violencia basada en género. Las comunas con mayor número de víctimas fueron Manrique, Villahermosa, Robledo, 12 de octubre y Popular. La cuarta y última pregunta es la siguiente: ¿en qué meses aumentan y se reducen los casos de violencia basada en género en la ciudad de Medellín? Según la gráfica, no hay mayor diferencia en la cantidad de víctimas de violencia basada en género en los 12 meses, pero sí hay pues como unos meses que tienen mayor número de víctimas
y son mayo, septiembre y julio. Podríamos pensar que las fechas, pues como el Día de la Madre, amor y amistad o vacaciones tienen que ver en este aumento en los casos de las víctimas. También para esta gráfica cabe anotar que utilicé las variables año y mes. Como conclusión general del módulo y de este trabajo, considero que la ciencia de datos nos sirve para apoyar ese proceso de comunicación que nosotros pues como damos o hacemos, ¿cierto? Yo soy diseñadora gráfica de base y siento que a veces pues como que en el ámbito pues de la comunicación somos muy ligeros para construir gráficas o para compartir pues como información. Siento que la ciencia de datos puede respaldar y puede dar fiabilidad a lo que compartimos y a las imágenes que hacemos o a las personas a las que les hablamos, podemos llegar de una manera como más científica, por decirlo así, o mejor respaldada. Entonces, considero que es importante estudiar los datos y estudiarlos bien. Para cerrar mi proyecto y este video, considero que es necesario siempre mirar los datos desde una mirada ética y desde una mirada crítica, analizar de dónde vienen y de quiénes son, para dar una información siempre acertada y asertiva para las personas que están leyendo o que están viendo nuestras comunicaciones. Y como conclusiones particulares tengo que, si bien esta base de datos aborda una temática muy importante y una problemática muy importante en la ciudad de Medellín, es necesario también hacer parte de esta otras identidades sexuales, porque existe la variable dentro de la base de datos, pero no está pues como totalmente diligenciada. Además, considero que es fundamental visibilizar pues como las víctimas hombre, sobre todo para generar esa cultura, porque se considera que el hombre no sufre o que el hombre no siente, pero hace parte también de esa cultura de equidad, respaldar pues como también esas personas o esos hombres que sufren la violencia de género. Y por último, creo que es necesario, además de tener pues como unas estrategias para atender la violencia de género, realizar pedagogía en inclusión, realizar pedagogía en convivencia armónica y también en equidad. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado el video.